muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina, en la calle Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Sean todos bienvenidos a este programa, 1 hora y media de programa que vamos a estar hablando la palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer el capítulo 16, ¿sí? Que justamente ya te comentaba, que dice saludos personales y saludo de Pablo a los hermanos de la iglesia en Roma, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tiene todo este capítulo, ¿verdad? Porque es un capítulo muy interesante, más allá de que sean saludos personales. Muy interesante, porque de repente podemos llegar a decir, bueno, son saludos personales, vamos a cortar hasta terminando el 15 y seguimos, porque ¿qué nos puede decir en una carta de saludo? Que la pasen bien, que estén bien. No, nos dice cosas muy importantes y lo vamos a ver, a estudiar hoy, porque justamente habla Pablo, ¿sí? Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿sí? Bueno, aquí hay algo muy importante. Esta hermana Febe, ¿sí? Una mujer, era diaconisa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver esto muy importante, por eso te decía, quédate ahí si sos mujer, y bueno, si sos hombre y tenés un problema que la mujer enseña, la mujer predica, la mujer profetice, quédate ahí porque hoy caen las escamas realmente por la palabra, porque yo la verdad que no tengo nada para darte si no es la palabra del Señor, pero cuando estudiamos la palabra realmente todo cae, lo que no es del Señor realmente cae por tierra. Así que podemos ver aquí que esta mujer era una diaconisa, ¿sí? Entonces también vamos a ver, porque ya supongo que se te vino a la mente la palabra que dice las mujeres callen en la congregación, no les es permitido hablar. Bueno, ya sé que ya se te vino ese capítulo a la mente, ya te vino ese versículo a la mente, pero eso también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el contexto griego de la escritura. Ojo que nosotros lo tenemos en castellano, ¿sí? Y esto fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos desde sus principios, ¿sí? Desde su origen, la escritura, vamos a decir, como fue escrita en el idioma que fue escrito, realmente lo vamos a entender y se nos van a aclarar muchas cosas. Porque justamente de Pablo se dijo tantas cosas, ¿verdad? Que Pablo predicó contra la Torá de Dios, la ley, que eso ya lo hemos visto. Durante 15 capítulos hemos visto que Pablo dijo que la Torá es buena, que la Torá es perfecta y que la Torá es santa. Y en todos los capítulos Pablo nos habla de cómo debemos vivir para agradar a Dios guardando la Torá, no para salvación, porque somos salvos por gracia. Ya podemos ver aquí que lo que Pablo está pidiendo, ¿sí? Le recomendando, además dice, una mujer, ¿sí? La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, esta mujer, sí, diaconisa, era una mujer que ayudaba a los hermanos y ayudaba a Pablo. Oiga, qué interesante, ¿sí? Cómo Pablo pide o recomienda que la reciban a esta mujer, ¿sí? Porque realmente es una mujer de Dios. Por eso dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, ¿sí? Como es digno de los santos, no solamente de los hombres, sino de los santos, de todos aquellos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios que viven en santidad. Muy bien, en Éxodo 15:20 podemos ver también una mujer, ¿sí? Que cumplía una función muy importante. Dice Éxodo 15:20, dice así. Y Miriam, sí, que fue traducido María, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿sí? Esto es muy interesante porque
no hace mucho tiempo hablaba con una persona y yo le digo, ustedes permiten enseñar a la mujer, permiten profetizar, reciben profeta en su iglesia, y me dice, sí, pero varones, porque la mujer, no hay profeta mujer en la Biblia. Y yo quiero decirte que sí hay profeta mujer en la Biblia. María fue una profetisa, ¿sí? Una que profetizó de parte de Dios para la congregación, que nace justamente, como ya vimos, a los pies del monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, Miriam fue una profetisa, ¿sí? Gloria al Señor. Y esto es muy, muy realmente edificante, porque hay muchas mujeres que han sido calladas, ¿sí? Por sacar de contexto las escrituras y mandarlas a callar, ¿sí? Y muchos hombres no han permitido, por medio de la religión, ¿sí? Y de la doctrina de hombre, no han permitido enseñar, no han permitido profetizar mujeres con poder de Dios, mujeres que se santifican para hacer la obra del Señor, y no les han permitido por mucho tiempo. Y esto es tremendo, porque el cerrar la puerta a un ministerio es como cerrar la puerta a millares y millares de almas, porque yo siempre hablo esto y enseño, ¿verdad? Que nosotros tenemos destinados, ¿sí? Cierta cantidad de personas, ciertas almas que han sido destinadas a nuestra voz, ¿sí? Como esto es muy tremendo, ¿verdad? Porque realmente quizás uno dirá, bueno, todos podemos predicar y hablar todos, sí, pero hay ciertas personas que están escuchando, que están esperando, ¿sí? Que alguien le hable, y esa eres tú. Esa soy yo, sí, somos personas que fuimos llamadas para predicar, ¿sí? Mujeres y varones estoy hablando, para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, esto de habernos callado por mucho tiempo, ¿sí? No es mi caso, porque para la gloria de Dios mi esposo siempre me permitió enseñar, me permitió predicar, me permitió estudiar, gloria al Señor, y no es mi caso, pero de repente estás escuchando y te han cerrado de repente las puertas o la boca, porque no te han dejado hablar por estos versículos sacados de contexto, y hoy realmente vamos a descubrir estas cosas. Por supuesto que no es para contienda, es para entrar en razonamiento y entender que somos siervos de Dios, no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. No obstante, nos sujetamos a las autoridades, por supuesto, las autoridades de la iglesia eclesiástica y las autoridades seculares, ¿verdad? Pero no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Llevamos, sí, por supuesto, damos respeto a las autoridades, como respeto a mi esposo, como tú respetas al tuyo, respeta a tu pastor, yo respeto a mi pastor, pero realmente somos siervos de Dios y no nos podemos callar. Los tiempos son difíciles y realmente fuimos llamados para predicar el evangelio de poder, el evangelio de Dios. El libro de Lucas 2:36 dice que había otra profetisa, Ana, ¿sí? Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces podemos ver que esta era otra mujer, sí, que era profetisa, sí. No solamente hubo el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Amós, sino que también la profetisa Miriam, la profetisa Ana, sí, y otras que vamos a ir descubriendo ahora. Gloria al Señor. Entonces podemos ver en Segunda de Timoteo, vamos a Segunda de Timoteo, gloria al Señor. Dice así, Segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Dice 1:15, dice así. Segunda de Timoteo 1:5, ¿sí? Me fui muy arriba. 1:5, ahí sí. Gloria al Señor. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en el versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, aquí justamente le está aconsejando, ¿sí? A Timoteo, gloria al Señor,
que él fue justamente enseñado, le dice, guarda esa fe, ¿sí? No fingida, que te enseñó tu abuela, ¿sí? Tu abuela Loida, dice, y tu madre Eunice, ¿sí? Dos mujeres que eran maestras de la palabra del Señor. Gloria al Padre. Muy bien, en Hechos 18:24, vamos a leer Hechos 18:24 también, dice así, 24 al 26 dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces aquí podemos ver un matrimonio, ¿sí? Priscila y Aquila, que vieron que Apolos realmente tenía ese espíritu fervoroso, tenía esa elocuencia, tenía realmente cierta sabiduría, sí, pero conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces le tomaron Priscila y Aquila y le enseñaron, ¿sí?, lo que le faltaba. O sea, no solamente Aquila, porque si realmente la mujer no podía enseñar, ¿sí?, no iba a tomar Priscila y Aquila, sino solamente Aquila, ¿sí? Pero dice la palabra que Priscila y Aquila, los dos enseñaron, ¿sí?, a Apolos, ¿sí?, el bautismo, por supuesto, de Yeshua y todo lo que a Apolo le faltaba. Esto es muy interesante, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un cierto conocimiento y vemos que hay una persona que está deseoso o que realmente tiene ese fervor de hacer la obra y de predicar el evangelio, y hay ciertas cosas que le falta, pero vemos que tiene el espíritu, ¿sí? El espíritu de poder para predicar, ¿sí? Realmente debemos tener esa humildad de enseñarle, y si no supera, bueno, muchas veces el alumno supera al maestro, es una realidad, ¿sí? Pero no porque me puede llegar a superar. Aquí, Priscila y Aquila no pensaron eso, ¿sí? No porque nos va a superar Apolo, no lo vamos a enseñar, déjalo así, que hoy en día esto se ve mucha mezquindad en lo que es el evangelio, ¿sí? No lo voy a enseñar porque vas a saber más que yo, no importa que sepa más que vos, porque aquí lo que importa es la obra de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado, ¿sí? Y que realmente las almas se multipliquen, porque es eso a lo que fuimos llamados a hacer, para multiplicar las almas que son para Cristo. Entonces aquí podemos ver que un matrimonio humilde, ¿sí?, no solamente el varón, sino la mujer y el varón, llamaron a Apolo y le enseñaron, ¿sí? Le instruyeron en cosas que realmente le estaba faltando. También podemos ver una evangelista en San Juan, gloria al Señor, San Juan 4 dice así, vamos a comenzar desde el 19. San Juan 4:19 dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Por la palabra de la mujer, por esta evangelista, sí, la samaritana, creyeron, sí, en el Señor. Y en el versículo 40, ¿sí? San Juan 4:40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque lo importante de la evangelización o de la enseñanza o de la profecía es hacer la obra, ¿sí? Y que cada uno reciba con un corazón humilde y circuncidado, ¿sí? El corazón, estoy hablando, y realmente busque de Dios y no solamente reciba la revelación por medio de el maestro o la maestra que enseña, sino por medio del Espíritu, porque le dijeron los samaritanos: ya no creemos solamente por tus dichos, sino creemos porque Él nos habló. Eso es importante, ¿sí? La búsqueda personal del ser humano para con el Señor, ¿sí? La búsqueda de la santidad y la búsqueda de la conexión y por supuesto, conectarnos con el Padre, ¿verdad? Para poder recibir la revelación, ¿sí? Mucho más abundante de lo que esperamos y anhelamos, porque yo tengo la revelación que el Padre me dio y te la puedo enseñar. Pero si tú recibes esto y vas y buscas en el Espíritu, en oración y ayuno, ciertamente el Padre te va a revelar otras cosas mucho más profundas o quizás te va a dar cosas que necesitas para tu espíritu y para tu ministerio. Esto es poderoso. Entonces, el trabajo del evangelista, del maestro y del profeta, ¿sí? Por supuesto, cuando digo profeta, digo también profetiza. Cuando digo maestro, digo también maestra. Cuando digo evangelista, también, por supuesto, varón y mujer. El trabajo de cada uno es servir, hacer y cumplir el ministerio. Dios es el que produce, ¿sí?, el crecimiento en cada uno conforme cada uno busca al Señor. 16, 4 y 5 dice así: y al pasar por las ciudades, le entregaban, dice, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban su número cada día, ¿sí? El ministerio justamente evangelístico y pastoral que hacía, por supuesto, Pablo y Silas, ¿verdad? 16:11 dice así, 16:11 al 15 dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer era una levita,
¿sí? Entonces también podemos ver en el Antiguo Pacto, ¿sí? Ahora recuerdo, pero no anoté el capítulo, nos habla que en el templo había cantores y cantoras. Esto nos habla en Esdra, no recuerdo ahora, por eso no voy a leer porque no recuerdo el capítulo exactamente. Y esto es muy interesante porque siempre hubo mujeres sirviendo al Señor, ¿sí? Y acá podemos ver a Lidia, ¿sí? Que era vendedora de púrpura, ¿sí? Gloria al Señor, era una vendedora y era una adoradora, ¿sí? Que el Señor permitió, ¿sí? Que ella abriera su corazón para poder recibir, por supuesto, la administración de Pablo y poder entender con más facilidad el Evangelio del Señor. En Lucas 8, 8:2 dice así. Lucas 8:2. Podemos ver que tanto como mujeres profetizas, mujeres evangelistas, mujeres adoradoras, mujeres pastoras, ¿sí? Priscila y Aquila también eran pastores. A Lucas 8:2-3 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, ¿sí? De la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, no solamente había profetisa, no solamente había pastoras, no solamente había evangelistas, no solamente había cantoras o levitas, sino que también habían mujeres, ¿sí? Que patrocinaban al reino, ¿sí? O que ayudaban, ¿sí? Con sus bienes ayudaban a los apóstoles y a los discípulos con sus bienes para que ellos puedan seguramente viajar, porque viajaban mucho, sí, para las ciudades a predicar el Evangelio de Cristo. Entonces aquí podemos ver mujeres generosas, mujeres dadivosas, mujeres que querían realmente que el reino de Dios y su justicia correr en la tierra, ¿verdad? Filipenses 4:2-3 dice así, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga, qué interesante, ¿sí? Hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que se santificaban, y dice Pablo, justamente están escritos en el libro de la vida. 2 mujeres, ¿sí? Justamente Evodia y Síntique, ¿sí? 2 mujeres piadosas, 2 mujeres evangelistas, 2 mujeres que combatieron con él, ¿sí? Gloria al Señor. Es muy importante porque realmente podemos ver cómo él también, Pablo, estaba rodeado también de mujeres que le ayudaban, de mujeres que evangelizaban con él, de mujeres que ayudaban con sus bienes, de mujeres que profetizaban seguramente en compañía, ¿sí? Esto es tremendo porque la Biblia nos demuestra lo que sucedía. En Mateos 27, 55 y 56 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndolos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres eran servidoras del Señor, ¿sí? Eran mujeres que servían en la obra. Gloria al Señor, qué maravilloso. Y también, por supuesto, cuando el Señor estuvo en el madero, ellas estuvieron presenciando esta situación. ¿Por qué? Porque fueron mujeres que le sirvieron, mujeres que estuvieron con el Señor, mujeres que hicieron la obra. Gloria al Padre, qué maravilloso. Es muy interesante, yo veo, sí, y he visto en el transcurso de todo el tiempo que estoy en el Señor, sí, en las congregaciones, que la mujer cumple un papel muy importante que es la intercesión. No obstante, hay hombres intercesores, mi esposo lo es, pero la mujer cumple un rol importantísimo en la intercesión, ¿sí? Pero no solamente fue llamada a la intercesión, la mujer fue llamada a
evangelizar, a profetizar, a enseñar, ¿sí? Porque imagínense cómo podemos decir que la mujer no fue llamada a enseñar si el Padre me ha enviado a enseñar. Entonces estamos diciendo que el Padre no habla o que el Padre es mentiroso o que en el caso la persona que dice que el Padre le mandó sería mentirosa. No, el Padre realmente nos ha mandado y el Padre nos ha ungido y nos ha abierto las puertas para que prediquemos el Evangelio de Cristo y la restauración de Israel. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Vamos a seguir en Romanos 16, gloria al Padre, y dice así, Romanos 16, 2 al 4, ¿sí? Que le recibas en el Señor como es digno de los santos y que le ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Gloria al Señor, qué maravilloso. Vamos a leer hasta el 4. Dice, que expusieron su vida por mí, dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, toda la quejilá, ¿sí? De los gentiles, ¿sí? De los que se convirtieron. Aquí fue traducido gentiles, ¿sí? Pero en realidad no son más gentiles, porque aquí nuevamente si decimos que ellos seguían siendo gentiles, estamos diciendo que Pablo se contradice. Y no, Pablo no se contradice. Pablo dice que nosotros éramos gentiles, que en otro tiempo, sí, éramos gentiles, que ahora no somos gentiles, gloria al Señor. Gloria a Dios, y que ahora, por supuesto, somos hijos de Dios, ¿sí? Y que ahora predicamos el Evangelio y que somos heredero y coheredero juntamente con Yeshua. Podemos ver que dice que estas mujeres, sí, y estos hombres eran colaboradores con Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Mujeres y hombres colaboradores con Cristo. Gloria al Padre. ¡Qué maravilloso! Yo soy una persona que siempre estoy hablando mucho a las mujeres, por supuesto, y animándolas. Mujeres que tienen ministerio, mujeres que tienen dones, mujeres que tienen llamado, mujeres que justamente el espíritu se ha contritado de tal manera porque no han obedecido al Padre, al ministerio, pero no porque ellas no quieren, porque no le han permitido, ¿sí? Enseñar, predicar, profetizar, ¿sí? Entonces esto es muy interesante poder entender las escrituras, ¿sí? Porque realmente el Padre nos va a pedir cuenta por lo que Él nos mandó a hacer, ¿sí? Qué interesante, gloria al Señor. En Romanos 16, 5, 6 dice así, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad dice, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Gloria al Señor. Entonces, aquí podemos ver que manda Pablo, sí, saludo a sus parientes, manda saludo a las mujeres que le ayudaron y también, por supuesto, los hombres que fueron compañeros de prisión. Y en Hechos 18.1, vamos a Hechos 18.1, gloria al Señor, dice así, gloria al Padre. Hechos 18.1 dice así, del 1 al 4, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto es muy interesante porque ya vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De este tema que ellos discutían,
pero no discutían lo que estaba escrito, sino las interpretaciones que le daban a las escrituras, ¿verdad? Porque algunos tenían una interpretación, otro otra, y eso se discutía, por supuesto, y Pablo, ¿quién mejor que Pablo, que era un hombre realmente estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre con respecto a la ley, dice él, que era fariseo, ¿sí? Era un benjaminita del reino del sur, era un hombre preparado y muy preparado para realmente predicar el evangelio con sabiduría y con respecto, por supuesto, a la Torá. Entonces, en Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Bueno, eso es justamente lo que ya habíamos leído anteriormente. Y en Romanos 16:6 podemos ver que dice la palabra que manda saludos a María, la cual dice: ha trabajado mucho entre vosotros, ¿sí? Gloria al Señor. María, una mujer que trabajaba y se esforzaba, ¿sí? Para hacer la obra. Gloria al Padre, realmente es importante poder hacer la obra, ¿sí? Trabajar, ayudar, ¿sí? Por supuesto, la mujer cumple un papel importante, ¿sí? Yo no digo que no, cumple un papel importante. Hay congregaciones que no le permiten a la mujer, por supuesto, por el tema de doctrina, pero la mujer cumple un papel importante en muchas congregaciones y eso realmente es de mucha bendición, no solamente para la mujer, sino para la familia. Podemos ver en Romanos 16:7 al 12, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? 7 al 12 dice así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales, dice, son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Yeshua, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, dice, aprobado en Cristo. Saludad a los que están en casa, gloria al Señor, de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Saludad, dice, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaron en el Señor, dos mujeres. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Sí? Gloria al Padre. Entonces podemos ver aquí que Pablo está reconociendo, ¿sí? Mujeres y varones que trabajaron en la obra, ¿sí? Por supuesto, en esta parte no declara en qué trabajaron, si fueron pastoras, si fueron evangelistas, si fueron profetisas, pero ya hemos leído en otra parte de las Escrituras que sí hubo profetisa, que sí hubo diaconisa, que sí hubo cantoras, que sí hubo evangelistas. Entonces podemos ver que en el versículo 12, ¿sí? Dice, hay tres mujeres, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaron en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Tres mujeres trabajadoras en la obra. En el capítulo 16, ahí mismo en Romanos, el versículo 13 y 14 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Gloria al Señor. Entonces podemos ver que cuando nosotros leímos al principio, ¿sí? Vimos que había una hermana, ¿sí? Que era una diaconisa, ¿sí? Entonces vamos a leer, gloria al Señor. Es importante porque el diácono es el que es un servidor, ¿sí? Es un ministro, es el que está siempre realmente haciendo la obra, ayudando, sirviendo, atendiendo, atento, recibiendo, ¿sí? Es un diácono, gloria al Señor. En Mateo 20:21, vamos a leer Mateo 20:21, gloria al Señor. Mateos dice así.
Gloria al Señor. Dice Mateo 20, 21 al 26, dice así. Gloria a Dios. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos, dice, a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Yeshua, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí está la palabra justamente, gloria al Señor, diácono, ¿sí? Servidor, será su diácono. El que quiere ser grande, gloria al Señor, será, dice, el diácono, será el que sirve, será el que está, el que quiere ser reconocido, el que quiere recibir galardones, ¿sí? De parte de Dios, porque aquí no recibimos absolutamente nada del hombre, pero el Padre ciertamente nos bendice. Dice la palabra, hay salario para tu trabajo, ¿sí? Y no está hablando del trabajo secular solamente, sino que está hablando del trabajo de la obra, porque ¿quién nos paga a nosotros hacer a evangelizar, enseñar? ¿Quién nos paga? Cristo, el Señor nos paga. ¿Con qué? Con salud, con buena vida, con regalos, con cosas que Él lo hace, ¿sí? Porque realmente Él lo hace y constantemente Él está bendiciendo a sus hijos que bendicen la obra del Señor haciendo lo que deben hacer. Entonces estos dos, esta mamá fue y pidió por estos dos hijos que uno se sienta a su derecha y otro a su izquierda. O sea, no le importó a ella, ¿sí? Que sus hijos, ¿qué hacían sus hijos de última? Aunque no podía pedir esa posición, pero no importa. O sea, ella quería que los hijos tomaran ese lugar, ¿verdad? Que fueran posicionados en ese lugar. El Señor le dijo, eso no me corresponde a mí, sino al Padre que le va a dar lugar a cada uno, ¿sí? Por eso hemos enseñado ya tanto en Oseas, ¿sí? Como ahora en Romanos, que la Torá es es el libro, sí, para vivir en justicia, para recibir galardones, no solamente aquí en la tierra, sino también en la venidera. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, nos dice justamente que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra del Señor. Y el que quebranta un mandamiento muy pequeño, y así enseña a sus hermanos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras está diciendo, no llevará galardones, pero dice la palabra, el que enseña, ¿sí? Y vive los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces podemos ver que la Torá tiene galardones, ¿sí? ¿Para qué? Justamente, ¿en dónde? Mejor dicho, aquí en la tierra, y también, por supuesto, cuando vayamos con el Señor y recibamos nuestros galardones, lo tendremos. ¿Por qué? Porque hemos enseñado y hemos vivido. Entonces, realmente tenemos que atender a las escrituras de lo que el Padre nos está hablando. En el libro de Lucas 19:40 en adelante dice, él respondió y dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, realmente, si nosotros no hablamos, el Padre, si cada uno que tiene un llamado, ¿sí? a enseñar, a predicar, a evangelizar, a profetizar, si no hablamos
alguien va a hablar, ¿sí? Por eso dice, si os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿sí? Alguien va a clamar por salvación, alguien va a clamar, ¿sí? Por compasión, por misericordia para la tierra y para los habitantes, gloria al Señor, del pueblo de Dios. Muy bien, quiero leer este capítulo importante, ¿sí? Que te comentaba al principio, 1 Corintios 1, 14, 33. 1 Corintios 14, 33. Dice así. Al 35, ¿sí? Vamos a ver, del 14, del 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren, dice, aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto, bueno, quería llegar a este capítulo con los 3 versículos, porque es muy interesante. Es uno de las porciones de la Biblia que se han utilizado para sacar de contexto, ¿sí? Y hacer doctrina de esto, ¿sí? Hacer doctrina, tanto es así, justamente como te venía diciendo desde el principio, que hay congregaciones que la mujer no tiene voz ni voto en absoluto, ¿sí? Pero por sacar de contexto las escrituras. Entonces vamos a leer, primeramente quiero que vayamos, ¿sí? al griego con esta palabra justamente aquí, hablar en griego, ¿sí? Hablar. La palabra que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, ¿sí? La palabra hablar ahí, ¿sí? Sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable, ¿sí? Ahí está, en la congregación. Bueno, esto vamos a hablar un poquito ahora, gloria al Señor, porque el Padre sí nos permite hablar, gloria a Dios. Y aquí se ha sacado de contexto esto justamente por la traducción misma de las Escrituras. La palabra hablar en griego es la leo, que significa dar voces o interrogar, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que las cartas de Pablo, ¿sí? Son correos privados que Pablo envió a los hermanos en Corintio, en Roma, ¿sí? A los colosenses. Entonces, son correos privados que no tenía un destino, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Ni a ti, sino a nuestros hermanos del primer siglo. Entonces, el no entender la cultura, ¿sí? del primer siglo y el no entender, por supuesto, la cultura del pueblo, ¿sí? De Israel, nosotros interpretamos, ¿sí? Con respecto a nuestra vivencia y a nuestra cultura. Y eso no está bien porque las escrituras deben ser interpretadas con respecto a quién fue dirigida, ¿sí? A qué público, a qué audiencia, ¿sí? Y cuál era la cultura del primer siglo, por qué Pablo dice esto en 1 Corintios 14, 33 al 35, y hemos leído todas las escrituras anteriores que él saluda a las hermanas evangelistas, saludan a las diaconisas, saluda. Entonces, encontramos como una contradicción y no hay ninguna contradicción. Entonces, podemos ver aquí que la palabra hablar o hable, ¿sí? Es justamente interrogar, ¿sí? Entonces ya vamos a ver. Resulta que en el primer siglo, ¿sí? Inclusive ahora en los ortodoxos, ¿verdad? De nuestros hermanos los judíos, muchos se reunían para discutir y cuestionar las interpretaciones, no la escritura, las interpretaciones. Entonces vamos a ver justamente ahí en Hechos 18:4. En Hechos 18:4 ya me vas a entender lo que quiero decir. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Quién? Pablo. Pablo discutía, ¿por qué? Porque él era un hombre que sabía y era un hombre justamente entendido, ¿sí?
en las escrituras, como ya te decía anteriormente, era un estudioso, ¿sí? A los pies de Gamaliel era un hombre preparado. Entonces discutía, ¿sí? Ciertas interpretaciones de nuestros hermanos los judíos. Y también en Hechos 17:2 nos dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces acá vamos a entender ahora por qué Pablo dijo eso. Entonces, en Corintios 14, 33, 34 y 35. Entonces, cualquiera que lee fuera de contexto dice, no, la mujer que calle porque no debe predicar en la congregación porque no le es permitido. Entonces, acá tenemos que ver el contexto de lo que Pablo justamente viene hablando. Entonces, el problema acá era justamente que ellos discutían las interpretaciones y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mujer no podía dar una opinión, ¿sí? O discutir con los hombres, porque en esa discusión, ¿sí? Que ellos tenían sobre las escrituras, la mujer podía llegar a faltar el respeto al hombre delante de todos. Entonces, por eso es que Pablo escribe. Entonces, realmente el problema era ¿sí? Que si le permitían a la mujer que interrogue, ¿sí? O dé voces en una discusión de hombres, en la interpretación de las escrituras, ¿sí? Que Pablo estaba con los ancianos de la iglesia o los compañeros discutiendo estas interpretaciones de las escrituras, la mujer podía excederse un poco y faltarle al respeto al hombre delante de sus hermanos y de sus consiervos, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo justamente hace esta recomendación, ¿sí? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea, no es que los hombres están revestidos de una cosa y las mujeres están revestidos de otra. No, todos estamos revestidos de Cristo, ¿sí? Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos tenemos el poder de Dios para enseñar, para profetizar, para evangelizar. Todos, absolutamente todos, no solamente los varones. Y Pablo justamente nos aclara. Primera de Pedro 2:9, podemos ver también que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oye, qué tremendo hubiera sido que los que tradujeron las escrituras hubieran puesto aquí, más los hombres son linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros estaríamos destruidas, porque ¿cómo íbamos a defender esto? Pero realmente Dios es perfecto, hasta inclusive en lo que permitió que se escribiera así en las escrituras. Que podemos ver aquí que dice la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿para qué? Para que anunciemos, para que prediquemos, para que enseñemos, para que profeticemos, para que evangelicemos, para que ministremos. Hay mujeres que son pastoras y ministran, y conozco pastoras que no tienen esposo y que ministran solas una congregación y son dignas realmente de aplauso y de felicitaciones, porque hay que hacer la obra del Señor, y una mujer sola es realmente una mujer con el poder de Dios para llevar adelante una congregación. Así que, shalom, bendiciones.